Las 48 leyes del poder. Hay un libro que los presidentes leen en secreto, que los CEOs más despiadados del mundo guardan en el cajón de su escritorio junto a la cama, que los raperos más influyentes del planeta citan en sus entrevistas. Un libro que fue prohibido en algunas prisiones de Estados Unidos porque los presos que lo leían se volvían demasiado inteligentes, demasiado peligrosos, demasiado difíciles de controlar. Ese libro se llama Las 48 leyes del poder, escrito por Robert Greene. Y hoy voy a contarte lo que nadie se atreve a decirte en voz alta. Porque hay verdades sobre el poder que incomodan, que duelen, que chocan contra todo lo que te enseñaron de niño. Pero si llegas al final de este video, te prometo algo, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Nunca volverás a ser la misma persona. ¿Listo? Entonces respira hondo. Porque esto va a cambiar todo. Primero necesitas entender algo fundamental. El poder no es malo. El poder no es bueno. El poder simplemente es. Es como la gravedad, no importa si crees en ella o no, si la entiendes o no, ella actúa sobre ti todo el tiempo. Y la única pregunta real no es si vas a ser afectado por las leyes del poder, sino si vas a ser víctima de ellas o vas a usarlas a tu favor. Robert Greene pasó años estudiando a los grandes personajes de la historia. A los conquistadores, a los filósofos, a los reyes, a los traidores, a los genios, a los manipuladores. Y descubrió algo perturbador, que todos los que alguna vez tuvieron poder real en sus manos seguían, consciente o inconscientemente, los mismos patrones. Las mismas reglas. Las mismas leyes. Y la primera de todas, la que lo funda todo, la que Greene coloca en el número 1 de sus 48 leyes es esta: nunca opagues el brillo de tu maestro. Nunca hagas sentir a quien tiene más poder que tú eres más inteligente, más brillante, más capaz. Porque el ego humano es frágil. Es territorial. Y quien tiene el poder nunca te lo perdonará. Escucha esto, hay un hombre llamado Nicolas Fouquet. Era el superintendente de finanzas del rey Luis XIV de Francia, el rey Sol, el monarca más poderoso de Europa en el siglo XVII. Fouquet era brillante, encantador, generoso. Y un día, para impresionar al rey, organizó una fiesta en su castillo de Vaux-le-Vicomte. Una fiesta tan lujosa, tan espectacular, tan absolutamente soberbia, que el propio rey quedó sin palabras. Fouquet quería demostrarle su lealtad. Quería brillar. Quería que el rey lo admirara. 3 semanas después, Fouquet fue arrestado. Acusado de malversación de fondos. Pasó el resto de su vida en prisión. Murió encerrado. ¿Su crimen real? Haber brillado demasiado. Haber hecho que el rey se sintiera menos. La ley número 1 cobrada con sangre. Y esto no es historia antigua, amigo. Esto pasa hoy. En tu trabajo. En tu familia. En tus relaciones. Cada vez que alguien con menos poder que tú te hace sentir pequeño, algo se activa en ti. Una alarma primitiva, visceral, profunda. Y esa persona, sin saberlo, se convierte en una amenaza. Recuerda eso. Avancemos. La ley número 3 dice, oculta tus intenciones. Nunca reveles tu próximo movimiento. Las personas que anuncian sus planes, sus sueños, sus metas antes de lograrlos tienen menos probabilidades de alcanzarlos. No porque el universo conspire en contra, sino porque quienes los rodean sí lo hacen. El ser humano es complejo. Complicado. Y la envidia, ese monstruo silencioso, vive en el corazón de personas que sonríen frente a ti. Guarda silencio. Actúa. Y deja que los resultados hablen cuando ya no se puedan detener. La ley número 6 te va a golpear diferente, llama la atención a cualquier precio. En un mundo saturado de información, de ruido, de voces gritando al mismo tiempo, el peor pecado no es fallar. El peor pecado es ser ignorado. Ser invisible. Pasar por la vida sin dejar huella. El poder requiere presencia. Requiere que cuando entres a un cuarto, algo cambie en el ambiente. Requiere que cuando salgas, la gente se pregunte quién eras. Y aquí viene algo que a muchos les molesta escuchar. La ley número 15 dice aplasta a tu enemigo totalmente. No dejes rescoldos encendidos. No seas condescendiente. No te confíes en que una derrota parcial es suficiente. Porque las brasas que dejas vivas se convierten en incendios.
El que perdona sin que haya consecuencias reales vuelve con más fuerza, más furia, más determinación. Esta ley es brutal. Es incómoda. Pero la historia está llena de imperios que cayeron por no aplicarla. Ahora quiero que pienses en algo. Piensa en alguien que conoces que tiene mucho poder. Puede ser un jefe, un político, una figura pública, alguien de tu propia familia. Observa cómo se mueve, cómo habla, cómo decide. Y notarás, si miras con honestidad, que esa persona sin saberlo o sabiéndolo perfectamente aplica estas leyes todos los días. El poder no se improvisa. Se construye. Con cada decisión. Con cada silencio calculado. Con cada momento en que eliges no reaccionar cuando todo en ti quiere explotar. La ley número 4 es una de las más poderosas y más olvidadas, di siempre menos de lo necesario. El silencio intimida. La persona que habla poco parece saber más. Parece tener más control. Cuando hablas de más, cuando llenas el silencio por nerviosismo, cuando explicas demasiado, entregas poder. Lo regalas. Y el que está frente a ti lo toma sin que te des cuenta. Los grandes negociadores del mundo lo saben. Los grandes líderes lo saben. El silencio es un arma. Aprende a usarla. Pero escucha, porque aquí hay algo que Greene mismo aclara y que la mayoría que cita este libro ignora: estas leyes no son una invitación a convertirte en un monstruo. No son una guía para destruir a las personas que amas ni para traicionar a quienes confían en ti. Son un mapa del terreno real en el que vivimos. Y conocer el mapa no significa que tengas que ser el villano de la historia. Significa que ya no puedes ser el ingenuo. Hay una diferencia enorme entre el que aplica estas leyes desde la conciencia, desde los valores, desde un propósito claro, y el que las usa desde el miedo, desde la inseguridad, desde el vacío. Los primeros construyen legados. Los segundos acumulan enemigos hasta que un día, solos, se preguntan dónde quedó todo. La ley número 28 te lo dice claramente: entra en la acción con audacia. La timidez es más peligrosa que la temeridad. El que duda, el que espera el momento perfecto que nunca llega, el que pide permiso para ocupar el espacio que le pertenece, pierde. Siempre pierde. La audacia crea su propio momentum. Crea su propia realidad. Y los que la practican con convicción hacen que los demás crean que merecen lo que reclaman. ¿Cuántas veces en tu vida te has quedado callado cuando debías hablar? ¿Cuántas veces has cedido el espacio que era tuyo por miedo a lo que dirían? ¿Cuántas veces has reducido tu brillo para que alguien que no lo merecía se sintiera cómodo? Eso se acaba hoy. La ley número 34 dice algo que parece simple pero que destripa el ego de cualquiera: compórtate como un rey para ser tratado como uno. No estoy hablando de arrogancia. Estoy hablando de presencia. De esa energía que proyectan las personas que saben quiénes son, que no necesitan la validación de nadie, que caminan por el mundo como si pertenecieran exactamente donde están. Esa es la energía del poder real. Y la ley número 48, la última, la que cierra el círculo de todo este libro monumental, es quizás la más profunda de todas: asume la forma del agua. Sé fluido. Sé adaptable. No te afiances tan fuertemente a una estrategia, a una identidad, a una manera de hacer las cosas, que no puedas moverte cuando el mundo cambie. Porque el mundo siempre cambia. Y quien no puede adaptarse, quien se vuelve rígido, predecible, fosilizado, es aplastado por la misma fuerza que alguna vez lo sostuvo. El poder no es una línea recta. Es un río. Y el que sabe navegar sus corrientes llega a lugares que el que nada contra ellas nunca alcanzará. Ahora quiero contarte algo personal. Algo que este libro me enseñó que ningún aula, ningún mentor, ninguna conversación de café me había podido enseñar. Hubo un momento en mi vida en que creí que ser buena persona era suficiente. Que el trabajo duro inevitablemente era reconocido. Que la lealtad era siempre correspondida. Que si yo daba el 100%, el mundo me devolvería algo justo. Y el mundo me rompió esa ilusión con una frialdad que todavía recuerdo. No porque el mundo sea injusto, sino porque yo no entendía las reglas del juego en el que estaba jugando. Era como pararse en una cancha de ajedrez sin saber mover las piezas y quejarse de que los demás hacen trampa. Las 48 leyes del poder no me convirtieron en una persona diferente. Me ayudaron a ser la misma persona, pero con los ojos abiertos. Con la guardia arriba. Con la inteligencia despierta.
Y desde ese momento, todo cambió. Mira, al final del día, la pregunta no es si el poder existe. La pregunta es si tú vas a reclamarlo o vas a dejar que alguien más lo haga por ti, sobre ti, a pesar de ti. Porque hay personas en este momento, mientras tú lees esto, mientras tú piensas si esto aplica para tu vida, que ya están estudiando estas leyes. Ya las están practicando. Ya las están usando. Y no necesariamente en tu contra, pero sí en favor de sí mismos. En favor de sus sueños, de sus negocios, de sus familias, de su futuro. La pregunta es, ¿tú también lo harás? No te pido que te conviertas en alguien que no eres. Te pido que te conviertas en la versión más lúcida, más estratégica, más consciente de quien ya eres. Te pido que dejes de pedir permiso para ocupar el espacio que mereces. Te pido que entiendas que el poder no es algo que se mendiga, no es algo que se hereda, no es algo que te cae del cielo. El poder se construye. Ladrillo a ladrillo. Decisión a decisión. Silencio a silencio. Victoria a victoria. Y hay algo que Robert Greene escribió que se me grabó en el alma para siempre. Dijo que los poderosos no nacen poderosos. Que estudian, observan, aprenden, fallan, se levantan y un día, cuando el mundo voltea a verlos, ya están donde siempre quisieron estar. Ese día puede ser el tuyo. Pero tienes que empezar hoy. No mañana. No cuando tengas más tiempo, más dinero, más confianza. Hoy. Con lo que tienes. ¿Dónde estás? Porque el tiempo no espera a nadie. Y el poder, como la marea, se lleva consigo a los que duermen en la orilla. Así que párate. Abre los ojos. Aprende las reglas. Y entonces, solo entonces, decides cuáles sigues y cuáles rompes. Porque esa también es una forma de poder, saber las reglas lo suficientemente bien como para poder romperlas con precisión. Tu historia no ha terminado. Apenas está comenzando. Y esta vez, vas a jugarla despierto. Gracias por estar con nosotros, nos vemos pronto.